fuerte dispositivo de seguridad en el Defensores del Chaco, hay otro sector que también está preocupado por la ola de inseguridad, específicamente los pobladores de la ciudad de Luque. Y a propósito de esto se anuncia que habrá mayor control en esta ciudad por parte de la policía. No podemos ni salir ahí a una cuadra, no podemos salir, todo se nos roba. Si no se roba en la calle, se roba de acá. Por todos lados, por el barrio y todo. ¿Ustedes ya fueron víctimas de algún asalto acá? Bolsonera sí me llevaron muchas cosas ya. Yo entro acá cerca de la facultad y se intentó robar el auto la otra vez ahí. Y ya van varias motos también que se roban. Y a la noche lo que más hay en seguridad. A partir de las 6. Sí, estamos en la zona del mercado. Zona muy peligrosa, así como ves, ¿verdad? Tenemos que estar controlando todo. ¿A qué hora es más peligroso? Y generalmente la tardecita. La tardecita cuando estamos empezando a cerrar los negocios, ¿verdad? Ellos empiezan a hacer su recorrido. Y como le digo, ¿verdad? A esa hora nosotros controlamos todo. La ciudadanía reclama y los números de asaltos registrados por la Fiscalía de Luque le dan la razón. Cada semana, un total de 15 asaltos perpetrados por motoasaltantes se suman a la lista de hechos delictivos en la zona. Según la municipalidad, antes este número se daba a diario. Para la comuna de Luque, trabajar en la prevención es la clave y por eso ahora los primeros 30 agentes de la Policía Urbana Municipal se preparan para salir a las calles. No contarían con armas, es más que nada preventiva, así como vos comentaste, va a ser un trabajo en conjunto con la Policía Nacional. De una u otra forma, si el Policía Municipal Urbana se da cuenta o se percata de algún accidente, por ejemplo, puede comunicar a los bomberos o de un problema en la calle, comunica a la Policía Nacional y se hace un trabajo en conjunto, ¿verdad? Estos agentes serán capacitados durante 6 meses sobre primeros auxilios, defensa personal, castellano, matemáticas y geografía del Paraguay. Sus principales áreas de cobertura serán los palacetes municipales y espacios públicos.